Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria. Específicamente estaremos abordando el núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva. Compartiremos la primera clase del núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva, el cual está compuesto por 2 unidades curriculares. La primera de ellas que vamos a abordar es Venezuela Potencia y la segunda unidad curricular es la Agenda Económica Bolivariana. Recordemos que el Plan Universidad en Casa es el programa central del gobierno bolivariano para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de profesionales. En esta clase número 1, sobre las características geohistóricas de la producción en Venezuela, desarrollaremos 3 contenidos fundamentales que veremos a continuación en nuestra pantalla digital. El proceso productivo y cultural de trabajo en la Venezuela colonial, como primer elemento. El segundo elemento, el reacomodo del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer elemento que vamos a evaluar el día de hoy es la distribución poblacional y productiva de la Venezuela actual. Los objetivos de esta teleclase son, primero, presentar el núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva y sus 2 unidades curriculares. El segundo objetivo es comprender la importancia del proceso productivo y la cultura del trabajo en la Venezuela colonial y su repercusión en la Venezuela actual. Luego está comprender el proceso de desarrollo estratégico posterior a la Segunda Guerra Mundial y la asignación de tareas en el marco del desarrollo de la visión eurocentrista occidental. Por último, estudiaremos la distribución poblacional y productiva de la Venezuela actual y su relación con el desarrollo económico y productivo del pueblo venezolano. De esta manera, damos inicio entonces al momento 1, en el cual vamos a conocer detalladamente el núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva y sus 2 unidades curriculares. En principio, la lógica de los núcleos generadores de formación es que exista un proceso de integralidad entre las distintas unidades curriculares, que una alimente a la otra y que estas unidades curriculares en sí constituyan un proceso del saber desde la construcción colectiva de los conocimientos. Para esto vamos a trabajar nosotros en principio con el conocimiento fundamental de la unidad curricular Venezuela Potencia, donde vamos a analizar nosotros el comportamiento productivo, económico y social de Venezuela a partir del año 1492, tomándolo como un hito fundamental, la época colonial y la época actual. Y el segundo elemento que vamos a estudiar, o la segunda unidad curricular que está asociada a este núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva, es la estrategia económica que plantea el presidente Nicolás Maduro Moros a través de la Agenda Económica Bolivariana, que tiene que ver con una estrategia estructural para la diversificación de la economía de nuestro país, entendiendo por supuesto que como país somos un país monoproductor y dependiente de la renta petrolera. Entonces, desde esta perspectiva, vamos nosotros hoy a ahondar de manera estructural en el núcleo Venezuela Potencia Productiva. Y entonces comenzaremos nosotros con el análisis de 2 variables fundamentales que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar y tenemos que conocer en todos y cada uno de los elementos de nuestra vida cotidiana para el análisis, que es algo que hacemos de manera cotidiana con nuestros amigos, con nuestros estudiantes, entre ustedes mismos. Cada vez que nosotros comenzamos un proceso de discusión, de análisis y debate, lo primero que hacemos es identificar 2 grandes variables. Fuera de esas variables no ocurre nada. La primera de ellas es el tiempo y la segunda es el espacio. Fuera del espacio-tiempo, de esa variable espacio-tiempo que pareciera ser una cuestión única y exclusivamente física, cuántica,
nosotros vamos a analizar la historiografía de nuestro país en el marco de la economía productiva y el desarrollo social y cultural de Venezuela. En principio, tenemos que entender cuáles son nuestras raíces y de dónde venimos nosotros en el desarrollo estructural de nuestra Venezuela. Quisiera comenzar entonces conversando con ustedes un poco acerca del proceso de dominación y de coloniaje que ocurrió a partir del año 1492 en todo nuestro suelo nuestroamericano. Porque en principio nosotros servimos de espacio para la extracción de recursos naturales de América a alimentar las monarquías europeas. Eso nos lo explica Eduardo Galeano de manera excelente en una de sus más maravillosas obras, que debe ser un libro de cabecera para todas y todos nosotros, que es Las venas abiertas de América Latina, donde explica un poco todo lo que fue el proceso de extracción de recursos minerales de nuestro continente hacia Europa y cómo eso de una manera estructural termina afectando el proceso de desarrollo económico de nuestros pueblos, porque al final se nos asigna una tarea estructural en cuanto a la construcción de la visión eurocentrista. Y ese proceso estructural que se nos asigna es única y exclusivamente ser portadores de materia prima, ser portadores de minerales. Dice Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina que hubo tanta extracción de recursos, de plata, por ejemplo, en el Alto Perú, que se pudiera construir un puente sólido de plata que pudiese ir del continente americano hasta el continente europeo. Imagínense ustedes la cantidad de recursos minerales que fueron extraídos de esta tierra. Bajo ese concepto, entonces se constituye Europa como principal hegemón del mundo. ¿A costa de qué? A costa del saqueo de los recursos minerales de nuestra América y además de todo el proceso de extracción de recursos humanos, de personas de África hacia nuestros pueblos para servir de mano de obra. Eso constituye de alguna manera la realidad en términos sociales de dónde venimos nosotros. Posteriormente a eso, que es un elemento bien importante también de análisis, podemos nosotros recordar cómo se generó todo el proceso económico productivo posterior al proceso colonial. Es decir, cuando nosotros analizamos cuál era nuestro principal recurso económico que presentábamos ante Europa en la época colonial, nosotros lo que hacíamos era distribuir café, cacao y tabaco. Algunos historiadores, algunos pensadores y científicos venezolanos hablan de manera jocosa, entre ellos Luis Brito García, que nos dice que nosotros lo que representábamos era el postre de América, de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos en este momento era suministrar el café, el cacao y el tabaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, cada vez que había un proceso de recesión económica en Europa, los primeros afectados en términos de la comercialización éramos nosotros. Entonces, de esta manera, nosotros comenzamos a entender un poco cómo se genera el proceso comercial entre los países nuestroamericanos, fundamentalmente Venezuela, y el proceso de construcción de la hegemonía en el continente europeo. Así es como culminamos el momento 1, haciendo un análisis fundamental de los principales elementos que tienen que ver con la economía productiva desde el proceso colonial y cómo fue ese proceso de comportamiento de la economía productiva, de la cultura y algunos otros elementos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar una estructura más crítica acerca de los distintos procesos sociales, económicos y productivos. Y de esta manera, entonces damos inicio al momento número 2, en el cual vamos a hablar del proceso de desarrollo estratégico mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial y la asignación de tareas en el marco del desarrollo de la visión eurocentrista occidental. En este marco estructural en el cual estamos nosotros ahorita poniendo como un hito fundamental el proceso de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con los cambios estructurales que existieron en el mundo en ese momento, fundamentalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial.
en el cual el mundo se fue sometido a una serie de elementos, de cambios que se generaron de manera profunda a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Cuando nosotros hacemos un análisis de la Segunda Guerra Mundial, algunos historiadores, pensadores y científicos asumen que no existieron en realidad dos guerras mundiales, sino que las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial fueron las mismas. Y eso, en definitiva, vienen a constatar lo que fue la visión eurocéntrica y el desarrollo de la hegemonía occidental. Cuando nosotros hacemos el análisis de este momento histórico, la Primera Guerra Mundial comienza en el año 1914, culmina en el 1918 y luego la Segunda Guerra Mundial comienza en el año 1939 y culmina en el 45. Ahora, ¿qué suscitaron estos cambios, estas guerras mundiales que generaron en el mundo? Porque al final hay una creencia errónea de que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque todo el aparato ideológico y de dominación del norte de América como una potencia en términos culturales fundamentalmente, y quien es el operador de esa corriente cultural que es Hollywood, nos comenzó a presentar como si los Estados Unidos habían sido los victoriosos de la Primera Guerra Mundial. Y en definitiva, cuando nosotros vamos al proceso de análisis real de lo que ocurrió en ese momento histórico, fue la Unión Soviética quien termina derrotando al Tercer Reich. Ese Tercer Reich que implica, ¿verdad?, que el mundo comienza a formarse, a conformarse posterior a la Segunda Guerra Mundial en dos grandes hitos, en dos grandes polos de poder. Por un lado, el mundo occidental y por otro lado, el mundo oriental. Y desde ese proceso se distribuyó el mundo y Europa fundamentalmente, que entra en un proceso de recesión. Imagínense ustedes, afortunadamente, nosotros en nuestros países, y haremos todos los esfuerzos necesarios para que no ocurra, no hemos atravesado una guerra como esa. Y en nuestros países, el presidente Nicolás Maduro Moros ha estado haciendo esfuerzos importantísimos por mantener y garantizar la paz en nuestros países. Hemos vivido guerras de otro tipo. Nosotros estamos en este momento atravesando por una guerra híbrida, una guerra de quinta generación que nos azota en términos estructurales, ¿no? Estamos atravesando una guerra económica, pero fundamentalmente el proceso de guerra, de conflicto armado entre países, entre potencias, afortunadamente nosotros no la hemos vivido y no la vamos a vivir. Haremos todos los esfuerzos necesarios y posibles para que esa situación no ocurra en nuestros países. Pero imagínense ustedes cómo quedó devastada esa Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, entonces, y ahí entra el papel de los Estados Unidos, que además llega tarde, llega de manera tardía a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a través de créditos comienza a comprar intereses y a comprar, digamos, conciencias en los países europeos, y esos países europeos endeudados de manera fundamental con los Estados Unidos, entonces ya comienzan a retribuirle de alguna manera todo lo que fue el proceso de esa ayuda económica que le presta a los Estados Unidos. Pero entonces, ese mundo que comienza a suscitarse en dos grandes polos de poder, nos marca un proceso de desarrollo estructural, un proceso de desarrollo bien complejo, que suscita entonces, posteriormente, que ese polo de poder, que ese proceso de poder se traslada de Europa hacia el occidente. Y es entonces en ese momento cuando en el mundo se comienzan a asignar de nuevo tareas en términos de la economía, de la macroeconomía productiva. Y entonces a nuestros países que venían, como lo analizamos en el momento 1, que venían de atravesar y de pasar por un proceso de desarrollo bastante precario por las condiciones en las cuales se fueron formando nuestros países, entonces se nos asigna de nuevo la tarea de ser países exportadores de materia prima. Pero cambiaron un poco, es decir, en el caso venezolano, ¿verdad?, hubo un cambio de que pasa de ser de la Venezuela esa agrícola que lo que hacía era exportar el postre de Europa, entonces se nos asigna la exportación de hidrocarburos. Hacia abajo,
hacia la franja más central de nuestra América, sigue un proceso de exportación, ¿verdad?, de minerales como fue en la época colonial, es decir, los cambios no fueron tantos. Y hacia el sur, entonces, bueno, tenemos países como Argentina que eran denominados el granero del mundo, es decir, de una manera u otra, Europa y Occidente ahora en manos de la visión norteamericana, entonces nos asignan tareas para el desarrollo de la cultura productiva y económica. ¿Qué es lo que quiero referir con esto, compañeros y compañeras y queridos estudiantes? Que nosotros podamos hacer de alguna manera un análisis comparativo en las raíces históricas que nos llevan a nosotros al proceso económico productivo desde la época colonial y cómo eso se mantiene a partir del proceso de desarrollo de nuestros países. Por eso es que es casi imposible, técnicamente imposible, que nuestros países se salgan de esa matriz estructurada en la cual nos asignan tareas en términos económicos. Y por eso es que cada vez que hay algún país nuestro americano que comienza a generar procesos de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, de desarrollo cultural y de desarrollo social distintos a los que están marcados por los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cada vez que algún país de los nuestros comienza a salirse de ese epicentro del poder, entonces comienza a ser atacado por todos y cada uno de las áreas a fin de acabar con esos procesos de avance, con esos procesos estructurales, con esos procesos sociales que en nuestros países, ¿verdad?, como podemos analizar nosotros, el caso nuestro venezolano, esa asignación de tareas de esa visión eurocentrista, de esa visión occidental, terminan marcando de alguna manera lo que es la economía venezolana. Y de esta manera, entonces, culminamos nosotros el momento número 2. Damos inicio al momento 3 de la clase, en el cual vamos a hablar acerca de la distribución poblacional y productiva de la Venezuela actual y su relación con el desarrollo económico y productivo del pueblo venezolano. Al final, en este momento número 3, nosotros vamos a enfocarnos en todo el proceso de desarrollo, entendiendo los dos hitos que hemos tocado en el momento 1 y en el momento 2, para de esta manera comprender algunas características en términos económicos del pueblo venezolano, de nuestro querido pueblo de Venezuela, en el cual quería recordarles a ustedes que nosotros, a pesar de que lo hablamos en el momento 1, pero nosotros tenemos una característica, que somos un pueblo monoproductor y dependiente de la renta petrolera. Eso constituye de manera estructural una conciencia de país que está muy apegada a esa relación que nosotros tenemos como pueblo en dependencia de la renta petrolera. Fíjense ustedes, en términos de desarrollo productivo, cómo las principales ciudades de nuestro país están ubicadas en la parte posterior de nuestro querido mapa de Venezuela. Es decir, la mayor cantidad poblacional se encuentra distribuida en la región centro-norte costera. ¿Esto por qué será? Porque en definitiva, si nosotros analizamos las situaciones que presentábamos en los primeros momentos de la clase, podemos entender cómo es que Venezuela fue pensada hacia afuera. El pensamiento económico productivo venezolano fue estructurado y fue pensado hacia afuera. Nunca fue planteado un proceso de desarrollo hacia adentro. Por eso es que las principales ciudades de nuestro país están ubicadas cerca de los sitios donde existen costas. ¿Por qué? Porque era una política de extracción de recursos de nuestro pueblo. Por ahí sacamos los recursos minerales que se vienen extrayendo desde hace mucho tiempo, se vienen extrayendo los recursos petroleros, porque al final toda la economía es una economía pensada en puertos. Y esa es una situación sumamente compleja, sumamente delicada. Miren, el 87% de la población aproximadamente vive en las zonas urbanas. Y de ese porcentaje de personas que viven en las zonas urbanas, en su mayoría viven en las zonas de costa.
Y donde no es costa son los países, son los lugares de los cuales podía existir algún tipo de extracción de recursos, como es el caso del lago de Maracaibo, como es el caso de Zulia, como es el caso de Táchira, Mérida y Trujillo, que cuando el lago de Maracaibo era completamente navegable, por ahí se extraían todos los recursos de alimentación. Y de igual manera, toda esa franja centro-norte costera tiene una importancia fundamental porque la estructura económica de nuestro país fue pensada justo para la economía de puertos, para la economía de extracción. Esa situación aún no ha cambiado. Esa es una situación que todavía está presente en nuestro pueblo, a pesar de que el genio creador del presidente Hugo Rafael Chávez Frías comenzó a hablar de un proceso de desarrollo endógeno, es decir, que nuestros pueblos comiencen a pensarse hacia adentro, que el proceso de desarrollo económico productivo debe diversificarse de una manera fundamental para nosotros dejar de depender de una manera estructural de la renta petrolera. Y en el transcurso de todo ese proceso económico productivo, entonces nosotros comenzamos a entender el porqué de algunas cosas. Miren, nosotros pudiéramos tomar, lamentablemente el tiempo en televisión es bastante corto y estas clases no nos dan a nosotros para poder explorar fundamentalmente todos los elementos. Afortunadamente ustedes tienen sus docentes en aula, en cada una de sus universidades que va a profundizar estos elementos. Pero es importantísimo que nosotros logremos entender, comprender todo el proceso económico productivo de nuestra Venezuela, entendiendo esos elementos fundamentales de los distintos hitos que se fueron presentando en nuestra economía, en la macroeconomía, para comprender incluso hasta la distribución que tenemos nosotros en términos poblacionales, en términos culturales. Miren, cuando comienza la aparición del boom petrolero, culturalmente a veces uno esas cosas no las comprende de manera muy clara, pero cuando comienza el boom petrolero y llegan aquí principalmente las empresas norteamericanas a comercializar el petróleo, nosotros comenzamos a adoptar como pueblo, como cultura, incluso algunas palabras que derivan directamente del idioma inglés. No es casual que nosotros en nuestro pueblo, en Venezuela, el deporte predilecto, favorito por la mayoría de la población es el béisbol, como es de igual manera en los países de las Antillas, digamos, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, mientras que hacia abajo, culturalmente, el deporte predilecto de los pueblos nuestroamericanos es el fútbol. Eso tiene una respuesta en términos de la dominación ideológica de los Estados Unidos gracias al proceso estructural del desarrollo económico productivo de nuestro país. Entonces son elementos tan importantes que ustedes como estudiantes, junto con sus profesores, deben comenzar a profundizar en esos elementos. Porque en definitiva, el proceso de desarrollo económico de nuestra Venezuela tiene que diversificarse y hay toda una estrategia económica productiva para diversificar nuestra economía. Ahora, eso implica incluso un cambio hasta cultural, que nosotros comencemos a entender el proceso económico productivo de nuestro país desde una lógica totalmente distinta, que deje de ser una lógica de la economía de puertos para convertirse en un proceso de desarrollo hacia adentro, de cooperación entre los pueblos. Por eso es que el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro tienen un proceso de integración social con los distintos pueblos, social y cultural, con los distintos pueblos para ir avanzando de manera estructural hacia un proceso de diversificación económica. Y de esta manera entonces nosotros pudiéramos decir que comenzamos a entender de manera un poco más clara los distintos elementos en términos económicos, en términos productivos que nos hacen a nosotros en este momento y que deben hacernos a nosotros y constituirnos en una Venezuela potencia en términos productivos, planteándonos fundamentalmente el proceso de entender de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. De esta manera desarrollamos esta teleclase de Universidad en Casa, con el tema número 1 de la unidad curricular Venezuela Potencia Productiva, con el abordaje del proceso de enseñanza sobre las características geohistóricas de la producción en Venezuela. Es buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase del día de hoy. En principio,
Presentamos el núcleo generador de formación Venezuela Potencia Productiva y sus unidades curriculares. Estudiamos la importancia del proceso productivo y la cultura del trabajo en la Venezuela colonial y su repercusión en la Venezuela actual. También aprendimos sobre el proceso de desarrollo estratégico mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial y la asignación de tareas en el marco del desarrollo de la visión eurocentrista y occidental. De esta manera también estudiamos la distribución poblacional y productiva de la Venezuela actual y su relación con el desarrollo económico, productivo y cultural del pueblo venezolano. Es importante que ustedes a partir de estos contenidos que vimos el día de hoy logren profundizar con cada uno de sus docentes, cada uno de sus compañeros en estos temas tan importantes, en estos temas que nos llaman a nosotros a la reflexión profunda del conocimiento estructural de nuestra economía venezolana y que a medida que vayan avanzando y vayamos avanzando en conjunto, podamos ir construyendo y constituyendo de manera estructural, de manera muy cercana, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, todos y cada uno de los contenidos para la transformación efectiva de la Venezuela potencia productiva. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares, acompañándonos. Recuerden que deben comunicarse con sus docentes o tutores en su universidad, con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Un fuerte abrazo, hasta una próxima clase.